La mayoría de los españoles cree que llegar a 10.000 euros, 50.000 euros o 100.000 euros ahorrados es solo cuestión de tener un buen sueldo o esperar a ser mayor. Pero los datos reales y la lógica financiera muestran algo incómodo. La mayoría no llega a esas cifras cuando piensa que llegará, y en muchos casos ni siquiera las alcanza. El problema no es solo el salario. El problema es que la mayoría vive con una estructura financiera que impide acumular capital, incluso cuando el ingreso sube. Es decir, más sueldo no significa más patrimonio. Y esto se ve con claridad cuando analizamos la realidad de ahorro en España. Mucha gente trabaja 10, 15 o 20 años y sigue teniendo menos de 10.000 euros netos disponibles. Esto ocurre porque la gente confunde tener estabilidad con crear patrimonio. Tener un contrato indefinido, pagar alquiler y tener algo en la cuenta a final de mes puede parecer progreso. Pero si después de años de trabajo el patrimonio neto apenas crece, la estabilidad es solo apariencia. Veamos un ejemplo simple. Una persona que logra ahorrar 150 euros al mes está haciendo algo bien comparado con la media. Pero 150 euros al mes son 1.800 euros al año. En 5 años son 9.000 euros. Eso significa que incluso ahorrando de forma constante, tardaría casi 6 años en llegar a 10.000 euros, sin contar inflación. Y para llegar a 50.000 euros, necesitaría aproximadamente 28 años. Para 100.000 euros, más de 55 años. Y aquí aparece el choque con la realidad. Muchas personas creen que cuando gane más, lo solucionarán, pero el coste de vida también sube. Alquiler, coche, seguros, ocio, hijos. El ahorro no aumenta proporcionalmente. En muchos casos, el estilo de vida absorbe la subida salarial. El resultado es que el dinero se queda atrapado en un ciclo. Trabajar, pagar, consumir, repetir. Sin acumulación real, no hay inversión. Y sin inversión, el tiempo juega en contra. Lo más grave no es tardar en llegar a 50.000 euros o 100.000 euros. Lo grave es que si llegas tarde, pierdes el factor más importante de las finanzas, el tiempo compuesto. Y cuando el tiempo se pierde, no se recupera con esfuerzo, se recupera solo con más riesgo. En la siguiente parte vamos a profundizar por qué esto ocurre en España, incluso en personas responsables, y por qué las recomendaciones típicas de ahorro muchas veces no funcionan. Para entender por qué la mayoría de los españoles tarda tanto en alcanzar 10.000 euros, 50.000 euros o 100.000 euros, hay que mirar 3 factores: estructura de ingresos, estructura de gastos y ausencia de un sistema de acumulación. Primero, la estructura de ingresos en España suele ser poco favorable para generar excedente. Muchos trabajadores pasan años con sueldos netos entre 1.200 euros y 1.800 euros al mes, especialmente en los primeros 10 a 15 años de carrera laboral. El problema no es solo el nivel salarial, sino que gran parte del ingreso se va en gastos fijos difíciles de reducir: alquiler, transporte, alimentación, suministros e impuestos indirectos. Segundo, el patrón de gasto promedio está diseñado para consumir el excedente. La mayoría no tiene malos hábitos extremos, simplemente adopta el estándar social: un coche financiado, vacaciones pagadas a plazos, suscripciones, compras recurrentes, cenas de fin de semana. No parece grave, pero el efecto acumulado es enorme. Pongamos un caso realista. Caso 1. Marta, 29 años, Madrid. Gana 1.650 euros netos. Vive de alquiler compartido. Paga 650 euros por habitación y gastos. Transporte y comida, 350 euros. Ocio y suscripciones, 200 euros. Ropa, imprevistos y viajes, 200 euros. Total, 1.400 euros. Ahorro, 250 euros al mes, en un mes bueno. Eso parece correcto. Pero 250 euros al mes son 3.000 euros al año. Para llegar a 10.000 euros necesita más de 3 años.
para 50.000 euros, casi 17 años. Para 100.000 euros, más de 33 años, suponiendo estabilidad perfecta. Algo poco realista. Caso 2. David, 37 años, Valencia. Gana 2.200 euros netos. Tiene coche financiado, 280 euros. Alquiler con pareja, 550 euros. Gastos del hogar, 250 euros. Comida, 350 euros. Ocio, 250 euros. Seguros y otros pagos, 200 euros. Total aproximado, 1.880 euros. Ahorra 320 euros al mes. A este ritmo tarda 2,6 años en llegar a 10.000 euros, 13 años en llegar a 50.000 euros y 26 años en llegar a 100.000 euros. Aquí aparece la pregunta clave. Si estas personas ahorran bien, ¿por qué el progreso es tan lento? Porque el ahorro lineal es matemáticamente limitado. Y además, la mayoría no ahorra de forma consistente. Llegan imprevistos, sube el alquiler, aparece un gasto médico, se rompe el coche, o hay periodos de desempleo. En la práctica, el ahorro real es irregular. Por eso las recomendaciones típicas como ahorra un 10% suelen fallar. No porque sean incorrectas, sino porque no atacan el núcleo del problema. No existe una estrategia para convertir ingresos en patrimonio. Ahorrar un porcentaje sin un plan de acumulación y sin una lógica de inversión suele llevar a una conclusión predecible. El dinero se estanca, pierde valor con la inflación y se termina usando. En la siguiente parte veremos los errores más comunes que retrasan décadas el camino hacia 50.000 euros y 100.000 euros, incluso con buenos salarios. El primer gran error es ahorrar lo que sobra. La mayoría no separa el ahorro como una prioridad automática, sino que espera a final de mes para ver si queda algo. En la práctica, casi siempre aparece un gasto que absorbe ese excedente. Una reparación, un viaje, una compra inesperada o simplemente un mes más caro. El resultado es que el ahorro real termina siendo irregular. Y cuando el ahorro es irregular, el crecimiento del capital se vuelve extremadamente lento. Un ejemplo simple. Una persona cree que ahorra 200 euros al mes, pero entre meses flojos y gastos imprevistos, la media real baja a 120 euros. En 10 años no acumula 24.000 euros, acumula 14.400 euros. Esa diferencia de casi 10.000 euros no parece dramática en un año, pero es enorme en una década. El segundo error es mantener el dinero acumulado en la cuenta corriente como si fuera una estrategia. Muchos llegan a 10.000 euros o 20.000 euros y se quedan ahí, pensando que están siendo prudentes. Pero si la inflación media es del 3% anual, en 10 años el dinero pierde alrededor del 26% de poder adquisitivo. Eso significa que 20.000 euros se convierten en términos reales en aproximadamente 14.800 euros. No es una pérdida visible en el banco, pero sí es una pérdida real en capacidad de compra. El tercer error es confundir ingresos con patrimonio. Un sueldo más alto no garantiza más riqueza, si el estilo de vida crece al mismo ritmo. Este es uno de los patrones más comunes en España. Una persona pasa de 1.600 euros netos a 2.300 euros netos, pero sube el alquiler, mejora el coche, aumenta el ocio y normaliza gastos que antes no tenía. Al final, sigue ahorrando lo mismo. La consecuencia es que el crecimiento patrimonial se congela aunque el trabajo y el estrés aumenten. El cuarto error es invertir tarde o no invertir. Aquí la diferencia es matemática, no ideológica. Si alguien ahorra 200 euros al mes durante 20 años sin invertir, acumula 48.000 euros. Pero si invierte esos mismos 200 euros al mes con un rendimiento anual medio del 6%, puede terminar cerca de 90.000 euros. En 30 años, la diferencia es todavía más clara.
Sin inversión serían 72.000 euros. Y con inversión al 6%, el capital puede acercarse a 200.000 euros. El esfuerzo es el mismo, la diferencia es el sistema. El quinto error aparece cuando la gente se da cuenta tarde de que va retrasada. Intenta compensarlo con riesgo alto. Trading, criptomonedas, acciones especulativas. A veces funciona, pero estadísticamente suele terminar en pérdidas o en decisiones impulsivas que devuelven el patrimonio a cero. Y perder capital a los 35 o 40 años significa perder el activo más importante, el tiempo. El punto clave es que el problema no es únicamente el salario medio en España. El problema es que la mayoría toma decisiones que impiden convertir ingresos en capital acumulable. No es un tema de suerte. Es un tema de estructura. En la siguiente parte vamos a construir una solución realista, estable y aplicable. La solución realista para alcanzar 10.000 euros, 50.000 euros y 100.000 euros en plazos razonables no es ganar mucho más, ni tampoco buscar inversiones agresivas. La solución es construir un sistema simple que convierta ingresos en patrimonio de forma automática y sostenible. Un sistema que funcione incluso si tu sueldo sube lento, incluso si tienes meses caros, y que no dependa de motivación. La mecánica se basa en 3 pasos claros. Primero, separar el dinero en cuanto entra, no al final del mes, el día que cobras. La regla práctica es asignar un porcentaje fijo a acumulación de capital. Para la mayoría de perfiles en España, un rango realista es entre el 15% y el 25% del ingreso neto. Si estás por debajo del 15%, no significa que sea imposible, pero el tiempo necesario se dispara. Ejemplo, si ganas 1.800 euros netos y asignas el 20%, son 360 euros al mes. Esos son 4.320 euros al año. En menos de 3 años alcanzas 10.000 euros. En aproximadamente 12 años alcanzas 50.000 euros sin contar rentabilidad. Y aquí entra el segundo paso. Segundo, dividir ese ahorro en 2 bloques, liquidez e inversión. La liquidez es un colchón de emergencia para no destruir el plan cada vez que pasa algo. Lo recomendable es construir entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Si tus gastos esenciales son 1.200 euros al mes, tu objetivo de liquidez es entre 3.600 euros y 7.200 euros. Ese dinero no busca rentabilidad, busca estabilidad. Una vez que el colchón está completo, el flujo mensual pasa principalmente a inversión. Tercero, invertir con lógica de largo plazo, no con apuestas. En la práctica, para una persona promedio, la opción más eficiente suele ser un fondo indexado o un ETF diversificado. Esto significa que no eliges acciones individuales, sino que compras una parte pequeña de cientos o miles de empresas. Es una forma de reducir riesgo porque no dependes de que una empresa concreta lo haga bien. La idea no es predecir el mercado. La idea es participar en el crecimiento económico global de forma constante. La razón por la que este enfoque es estable es que reduce 3 riesgos principales. El riesgo de concentración, poner todo en una sola cosa. El riesgo emocional, comprar y vender por miedo. Y el riesgo de improvisación, no tener un plan claro. Si alguien invierte 300 euros al mes durante 20 años con un rendimiento medio razonable del 5% anual, puede acumular alrededor de 120.000 euros. Si lo hace al 6%, puede acercarse a 140.000 euros. No es un número garantizado, pero sí es una proyección coherente basada en mercados históricos diversificados. La clave es que este sistema no depende de acertar el momento perfecto. Depende de consistencia, y esa consistencia es lo que permite que 50.000 euros y 100.000 euros dejen de ser un objetivo lejano y se conviertan en una consecuencia lógica. Si juntamos todo lo anterior, el patrón es claro. La mayoría de los españoles no tarda en llegar a 10.000 euros,
50.000 euros o 100.000 euros por falta de trabajo, sino porque su dinero no sigue una estructura diseñada para acumular capital. El error típico no es gastar demasiado, sino vivir con un modelo donde el ahorro es opcional. El dinero se queda inmóvil y la inversión se pospone hasta que ya es tarde. La solución práctica se puede resumir en un sistema de 5 pasos que cualquier persona puede aplicar con un ingreso medio, sin necesidad de conocimientos avanzados. Paso 1. Definir tu número base. Calcula cuánto gastas al mes en lo esencial: vivienda, comida, transporte, suministros y seguros. No lo que te gustaría gastar, sino lo que realmente sale. Si tus gastos esenciales son 1.200 euros, ese es tu número de referencia. Paso 2. Automatizar el ahorro el día de cobro. Decide un porcentaje fijo que se aparta automáticamente. Si puedes, apunta al 20%. Si no, empieza con 10% o 15%, pero debe ser automático. Si ganas 1.800 euros netos y separas 300 euros, estás creando un sistema real. Si esperas a final de mes, no lo estás haciendo. Paso 3. Construir un colchón antes de invertir fuerte. El objetivo es tener entre 3 y 6 meses de gastos esenciales en liquidez. Si tu número base son 1.200 euros, necesitas entre 3.600 euros y 7.200 euros. Esto evita el error más común: vender inversiones o romper el plan cada vez que aparece un gasto inesperado. Paso 4. Invertir el excedente de forma diversificada y constante. Una vez el colchón está hecho, el ahorro mensual se dirige a inversión a largo plazo, idealmente en instrumentos diversificados como fondos indexados o ETFs globales. Esto reduce el riesgo de depender de una sola empresa o de decisiones emocionales. No necesitas predecir el mercado. Necesitas mantener el plan durante años. Paso 5. Mantener el estilo de vida por debajo del crecimiento del ingreso. Si tu sueldo sube 200 euros, no conviertas esos 200 euros en gastos nuevos. Decide que al menos la mitad vaya a inversión. Este paso, más que cualquier otro, define quién llega a 50.000 euros y quién se queda estancado. Ahora, ¿qué cambia con este sistema? En un año, la mayoría nota 2 cosas: control real del dinero y un colchón creciendo. Si ahorras 300 euros al mes, terminas el año con 3.600 euros. No es espectacular, pero es un cambio estructural. En 5 años, si mantienes 300 euros mensuales e inviertes una parte con una rentabilidad moderada, puedes estar cerca de 20.000 euros a 25.000 euros. Esto ya es una diferencia real. Reduce dependencia, permite oportunidades y te protege de crisis personales. En 10 años, con 300 euros mensuales y una rentabilidad media razonable del 5% anual, puedes acercarte a 45.000 euros a 50.000 euros. Si el aporte sube progresivamente a 400 euros o 500 euros mensuales, 50.000 euros se vuelve un objetivo realista. Y desde ahí, 100.000 euros deja de ser una barrera psicológica, porque el capital empieza a crecer también por acumulación. ¿Qué hacer desde hoy? De forma concreta, calcula tus gastos esenciales reales. Define un porcentaje fijo de ahorro y prográmalo automático. Construye el colchón hasta mínimo 3 meses. Elige una inversión diversificada simple y aporta cada mes. Cada vez que suba tu salario, aumenta tu inversión antes que tu gasto. Esto no es una estrategia rápida, es una estrategia sólida. Y precisamente por eso funciona. Si entiendes esta lógica y la aplicas de forma consistente, las cifras de 10.000 euros, 50.000 euros y 100.000 euros dejan de ser una cuestión de edad o suerte y pasan a ser una consecuencia matemática de un sistema bien construido.